Aprovechando que estamos en Halloween y que el país desde donde más veis mis vídeos es Estados Unidos, hoy hablaremos de cómo celebramos en España Halloween y de las principales diferencias con Estados Unidos. Así que sentaos, poneos cómodos, preparaos un cafecito calentito y empecemos. En España tenemos 3 días seguidos de esta celebración. El primero, 31 de octubre, Halloween. Al día siguiente, 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos. Y al día siguiente, el 2 de noviembre, es el Día de los Difuntos. En estos 3 días se mezclan tradiciones celtas con tradiciones católicas y en los últimos años con tradiciones venidas de Estados Unidos. Vamos a empezar por Halloween, que es la que más nos interesa. Cuando yo era pequeñita, Halloween no se celebraba en España, o al menos no como se celebra actualmente. Pero en los últimos años, por influencia de Estados Unidos, sobre todo por el cine, las películas, ha llegado a nuestro país. El 31 de octubre, normalmente los niños de España se disfrazan de cosas de miedo y van al colegio disfrazados y luego por la tarde por sus barrios, sus ciudades y sus pueblos van diciendo truco o trato para conseguir caramelos. La principal diferencia que veo con Estados Unidos es que los niños de Estados Unidos se disfrazan el día de Halloween de cualquier cosa. Puedes ver niños disfrazados de unicornio, de zanahoria, niñas disfrazadas de princesa. Es como un carnaval. En cambio, en España los niños se disfrazan de cosas de miedo, cosas que dan terror. Es como más enfocado a Halloween. Es la principal diferencia que veo yo, al menos en el tema de los disfraces. Otra cosa que hacemos mucho en España el día de Halloween es ver películas de miedo, películas de terror. Es muy normal quedarte en tu casa, apagar las luces, encender algunas velas y ver la película más terrorífica que hayas encontrado. O también solemos contar historias de miedo. Al día siguiente, el 1 de noviembre, en España las familias acudimos a los cementerios a poner flores sobre las tumbas de los familiares fallecidos. Es una costumbre que cada vez va a menos porque actualmente las personas cuando fallecen son incineradas, pero es una costumbre y una tradición que todavía se mantiene. Por cierto, en México al Día de Todos los Santos le llaman el Día de los Muertos. Seguro que habéis visto las famosas calaveras tan populares en la tradición mexicana. Las familias mexicanas, el Día de los Muertos, acuden también a los cementerios, pero no solo a poner flores en las tumbas, sino a comer y a beber junto a sus familiares ya fallecidos, porque es una forma de compartir un rato con ellos. Por cierto, hablando de México, si no sabéis qué película ver en estos días de Halloween, os recomiendo Coco, que es una película mexicana y es muy bonita y es perfecta para ver en estos días de Halloween. Pero volvamos a España. En el noroeste de España, en Galicia, hay muchísimas tradiciones relacionadas con Halloween. Allí a estos días le llaman Samaín, porque ya sabéis que estuvieron los celtas en Galicia durante muchísimos años, por lo que tienen muchísima tradición celta. Ya en los siglos XVII-XVIII, en Galicia y en Asturias, los niños iban por los pueblos con las calabazas, que las vaciaban y las decoraban, les ponían unas velas, e iban por los pueblos pidiendo comida. No iban pidiendo caramelos, como actualmente, ni iban los niños disfrazados, pero ya era una tradición en los siglos XVII y XVIII en el norte de España, mucho antes de la invención de Hollywood. También en Galicia existen muchísimas leyendas, como la leyenda de la Santa Compaña. En esta leyenda, los muertos salen de sus tumbas a partir de las 12 de la noche en procesión. Esta procesión es liderada por un ser vivo, que es el que lleva un crucifijo y un candelabro.
pero en ningún momento esta persona viva puede mirar hacia atrás a los muertos. Tiene que estar todo el rato mirando hacia adelante, hasta que encuentre a otra persona viva a la cual pasarle el crucifijo y el candelabro, y solo así se podrá librar. Es una leyenda muy bonita que tiene muchas variaciones y muchas versiones, pero esta es la principal. Vemos, por lo tanto, cómo en estos días de Halloween conviven tradiciones paganas o precristianas con tradiciones católicas y con tradiciones venidas de Estados Unidos. Otra cosa muy típica en España en los días de Halloween es comer. Hay algunas comidas que son típicas de estos días, sobre todo dulces, así que os voy a hablar de 3 que son las más famosas. La primera, los huesos de santo. Los huesos de santo tienen forma cilíndrica, como si fueran tubitos, están hechos de mazapán y por dentro están rellenos de dulce de yema, aunque actualmente también vemos rellenos de chocolate, de fresa, aunque los tradicionales, los de toda la vida, son rellenos de dulce de crema. Otro dulce es los buñuelos de viento. Son unas bolitas hechas de harina de trigo, manteca y huevo, fritas en aceite, y por dentro están también rellenas de crema de yema, de chocolate, etc. Hay una leyenda que dice que en el siglo XVI el rey Felipe II el Hermoso siempre le pedía a su cocinero que le hiciera buñuelos de viento, porque el rey era fanático de este postre. Por cierto, hay otra leyenda que dice que por cada buñuelo que te comas, salvarás el alma a una persona que está en el purgatorio. Es decir, que si yo me como un buñuelo de estos, de buñuelos de viento, salvaré el alma de una persona que está en el purgatorio. Así que comed todos los buñuelos que podáis. Y por último tenemos los panelets. No sé si se pronuncia así porque es una palabra catalana, pero bueno, algo así. Es un dulce muy típico de Cataluña, de Valencia, de las Islas Baleares y pueden ser pues de chocolate, de coco, de café, de membrillo, etc. Bueno, hay más comidas, ¿vale? Tenemos también las castañas asadas, que son muy típicas en estos días. El boniato, bueno, hay muchísimas otras, pero las principales son estas. Decidme qué costumbres tenéis en vuestros países cuando llega Halloween, porque he leído por ahí que en Alemania tienen por costumbre esconder cuchillos por si los espíritus malignos les atacan. En Austria dejan sillas vacías para que se sienten los muertos. Decidme en vuestros países qué costumbres tenéis y en qué zona del país, porque ya habéis visto que en España, dependiendo de qué parte del país seas, tienes costumbres diferentes, comidas también diferentes, etc. Así que dejadme abajo en comentarios las costumbres de vuestros países y alguna recomendación de alguna película de miedo para ver estos días. Sin más, me despido hasta la semana que viene. Que seáis felices.